¿cómo andan? Bueno, nuevamente aquí Betty Sosa para seguir aprendiendo de Dios y para conocer a nuestro Padre. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios tan grande, tan amoroso y poderoso, ¿no? Este es el atributo que estábamos viendo y va a ser la continuación. Que Dios es omnipotente. Quiere decir que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere y como Él quiere, no como nosotros queremos. Sabemos que con el tiempo, ¿no? Muchas iglesias han tomado actitudes, muchas personas, podría decirse, actitudes de querer pactar con Dios y bueno, yo te doy tanto y vos me provees de lo que yo necesito, Dios, ¿no? Como que si nosotros nos pondríamos en el papel de Dios y exigirle nosotros a Dios. Sabemos que eso no está bien, ¿no? Que no porque yo pacte con Dios o porque yo le dé una ofrenda a Dios, Dios va a resolver y a darme lo que yo necesito. Dios no está para mis caprichos. Dios es un Dios amoroso, bueno, y Él hace su voluntad en nuestra vida. Y qué lindo es poder que hoy nosotros podamos aprender eso. Y que si a veces necesitamos algo y si Dios no lo contesta, es tener la seguridad de que Dios sigue teniendo el control de todo en nuestra vida. Y poder ser agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por toda nuestra familia. Él es soberano sobre todas las cosas y Él tiene el control de todo. Y vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Podemos ver que Él tiene poder en la creación, en la naturaleza, en la historia, en el cielo, aún en la redención. Él usó todo su poder a favor de nuestro. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Jeremías. ¿Qué le parece? Jeremías 10, el verso 12, dice así. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produjo muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Qué hermoso es saber esto, que Él tiene todo el poder y en la creación Él usó su poder. Nosotros podemos ver en la naturaleza la grandeza de Dios, el poder de Dios. Qué lindo es saber esto. Y vamos a ir también, vamos a ver cómo Dios, Jeremías 10:13 lo leí, sí, dice, a su voz se produjo la muchedumbre de las aguas. O sea, que lo que Él dice y Él declara, se produce. Y vamos a ir también a entender que Dios es poderoso también en la historia. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos millones de situaciones en las cuales Dios mostró su poder a sus siervos, al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando lo sacó de Egipto? Cómo Dios obró con su poder y pudieron ser libres del faraón. Cómo Dios abrió el mar rojo. También cómo Dios estuvo con Josué. También podemos recordar cómo Dios estuvo. Y vamos a ir, miren, para ver en la historia, vamos a ir a Daniel. ¿Qué le parece? Y acá en Daniel podemos ver una situación difícil, ¿no? Porque habla acá de unos jóvenes, ¿no? Que fueron fieles a Dios
a pesar de las circunstancias, porque la situación del pueblo de Dios, ¿sabe cuál era? Ellos estaban cautivos, no eran libres. Ellos fueron tomados a la fuerza y fueron llevados a Babilonia. Y ahí eran esclavos. Y aún en esa situación, Dios permitió esa situación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue desobediente y Dios les advirtió un montón de veces que eso iba a pasar. Pero a pesar de todo, Dios iba a estar con ellos y Dios los iba a ayudar y los iba a sacar del cautiverio. Y en toda la palabra de Dios podemos ver cómo Dios estuvo obrando. Pero vamos a meternos en esta situación, en esta época de Daniel. Y miren, vamos a leer el capítulo 3 y el verso 5. ¿Qué hizo este rey Nabucodonosor? Dice, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampolla y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En ese lugar conocían a estos jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y conocían que ellos, a pesar de que fueron cautivos, de que eran esclavos, se mantuvieron fieles a Dios, igual que Daniel, ¿no? Y decidieron no contaminarse con todo lo que había ahí en Babilonia. Y decidieron igual mantenerse en santidad a Dios y buscar a Dios. Eran jóvenes. Qué lindo poder encontrar jóvenes así, en un mundo corrupto, lleno de pecado, de delincuencia, poder encontrar jóvenes que aman a Dios, que respetan a Dios, que hacen la voluntad de Dios y que, aunque a veces hay circunstancias difíciles, seguir siéndole fiel a Dios, porque Dios permanece fiel a nosotros. Y este rey Nabucodonosor, bueno, decidió hacer una estatua y el que no cuando se escucha la música, el que no se postrara, lo esperaba que un horno de fuego. Podemos ver, mire, y vamos a seguir leyendo, en el verso 12 dice, y fue al oído del rey le llegó, ¿no? Que hubo unos jóvenes que no se postraron. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y bueno, Nabucodonosor dice, bueno, yo voy a cumplir mi palabra, ustedes van a ser lanzados al lago de fuego. Y mire cuál fue la contestación de estos jóvenes. En el verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Qué hermosa contestación, porque estos jóvenes confiaban en Dios y sabían el poder de Dios. Pero estos jóvenes, miren qué importante el verso 18 dice, y si Dios no nos libra, no vamos a morir quemados, pero no vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a seguir siendo fieles a Dios. Ellos estaban aceptando que si Dios los librara del horno de fuego, iban a ser victoriosos, pero si no, iban a morir quemados con tal de no fallar al único Dios verdadero. Ellos estaban dispuestos a aún dar su vida por Dios, querían serle fiel a Dios. Y podemos ver que también es así, ¿no? A veces la gente dice, bueno, Dios no me das esto, yo dejo de ir a la iglesia, yo dejo de ofrendar, yo dejo de orar, yo dejo de ayunar.
no te busco más, vos no me escuchás, no me respondés. Y no es así. Dios tiene el control de todo. Y si este ejemplo está en la palabra de Dios, es para que nosotros podamos entender que a pesar de todo, Dios tiene el control de todo. Y si hay algo que Dios no nos da, no es que Dios no tiene el poder, es que Dios sabe. Dios sabe por qué dice sí y Dios sabe que a veces dice que no. Porque Dios es soberano, Dios conoce todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo importante es que nosotros como hijos de Dios conozcamos eso. Y miren, vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice. Vamos a ir al verso 22 y dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, o sea, al horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrán, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. El 24 dice: entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrán, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Acá podemos ver el poder de Dios, cómo Dios se manifestó y guardó a estos jóvenes. Y cómo todo ahí esa época pudo ver el poder de Dios. Y cómo Nabucodonosor pudo reconocer que ellos eran siervos del único Dios Altísimo. Y que esa estatua que él hizo no servía para nada. Que los ídolos no sirven. Tienen oídos, tienen boca, tienen cara, pero no escuchan. Están hechos de material, de madera, de metal, puede ser de oro, pero no valen nada, lo que vale es Dios. Y qué lindo es saber que estos jóvenes, dice, y si Dios no nos librara, no importa, nos vamos con Él y nos vamos gozosos a su presencia. Bueno, en verdad, estos ejemplos nos llenan de aliento y de esperanza, saber que ese mismo Dios que estuvo con ellos, ese mismo Dios hoy está con nosotros. Por si nosotros necesitamos ser librados de algún peligro, sabemos que Él está. Y poder respetar y aceptar toda situación que Dios pone en nuestra vida. Él sabe todas las cosas. Yo no puedo exigirle a Dios, no soy nadie. Pero sí sabemos que somos sus hijos y que Él nos ama. Y que Él manda a sus ángeles a favor de su pueblo también para guardarlo. Si confiamos en eso, Dios va a estar obrando. Qué lindo poder entender el poder de Dios. Y que también aún en la redención sabemos que Dios se preocupó, que el poder de Dios estuvo. Que Él proveyó todo para nuestra redención. Él se hizo hombre por medio de Jesucristo. Y Él nos da ahora el privilegio de poder estar delante de Él, saber que si doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Él y le explicamos nuestra situación, si hay algo que nos está afligiendo en gran manera, papá te escucha. En este día dobla tus rodillas y habla con Él, y Él te va a ayudar a pasar toda situación. Y Él va a obrar conforme a su voluntad. Y qué lindo que nosotros podamos aceptar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios siga bendiciendo y sigamos aferrados a este Dios grande, maravilloso y poderoso. Dios bendiga a continuación y Dios bendiga a la radio, a los pastores.